Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La noción de tipos de personalidad es duradera, y podría ser la razón por la que no estás satisfecho en el trabajo. ¿Te da miedo tener que arrastrarte al trabajo todas las mañanas? Superar un día normal parece una lucha monumental que requiere cada gramo de tu esfuerzo, y hace que te sientas como un ser humano vacío a las 5 de la tarde. Entonces hay una buena posibilidad de que tu personalidad simplemente no se adapte al trabajo que estás haciendo. La noción de diferentes tipos de personalidad no es un truco novedoso. Es un concepto probado y verdadero que se remonta a la antigua Grecia, y que quizás fue refinado de manera más influyente, en 1921, por el estimado psicoanalista Carl Jung. Poco después, una trabajadora estadounidense, Katharine Briggs, junto con su hija Isabel Briggs Myers, desarrollaron este concepto aún más. Tras años de investigación y pruebas, en la década de 1940 desarrollaron el indicador de tipo de Myers-Briggs, marca registrada, que se basa en 4 escalas de preferencias e incluye 16 tipos de personalidad diferentes, que analizaremos con más detalle en próximos parpadeos. Pero, ¿cómo se relaciona esta lección de historia con tu carrera? Para empezar, los tipos de personalidad destacan el hecho de que cada uno tiene su propio conjunto de preferencias para interactuar con el mundo que la rodea. Por lo tanto, su carrera más satisfactoria será un trabajo que se adapte a sus preferencias y personalidad específica. Trabajar en un trabajo que no se adapta a tu tipo de personalidad es como intentar escribir una oración con la mano que no usas naturalmente para escribir. Claro, terminarás la tarea con el tiempo, pero es probable que cada letra sea una lucha incómoda y mal ejecutada. La verdad es que el trabajo no tiene por qué ser una tarea desagradable. Cuando tu trabajo se adapte a tu personalidad, tendrás ganas de hacerlo e incluso te sentirás energizado por ello. Veamos a 2 personas, Arthur y Julie, que trabajaban como asesores de colocación en una empresa de contratación laboral, un trabajo competitivo que requería hacer docenas de llamadas al día, y que la mayoría de sus objetivos los rechazaran. Arthur era una persona comunicativa, llena de energía y de piel gruesa, mientras que Julie tenía un ritmo lento, no le gustaban los conflictos y prefería centrarse en los detalles minuciosos. Como a Arthur le gustaba saltar de una conversación a otra, y no se tomaba el rechazo como algo personal, prosperó en este trabajo, aunque no pasó mucho tiempo antes de que Julie lo dejara. Esto solo demuestra cuán importante es su tipo de personalidad para el éxito y la realización profesional. Nunca es demasiado tarde para cambiar de profesión y empezar a experimentar un trabajo realmente satisfactorio y satisfactorio. A medida que aumentan los costos de la atención médica y las tasas de esperanza de vida, las personas mayores se aferran cada vez más a sus carreras durante periodos de tiempo más prolongados. De hecho, el 40% de los estadounidenses planea trabajar hasta que se agoten. Ya sea que desee seguir trabajando después de la edad de jubilación, simplemente esté buscando un nuevo comienzo, nunca es demasiado tarde para encontrar un nuevo trabajo que se adapte mejor a su personalidad. Cuando comienzas una nueva carrera a una edad avanzada, puedes llamarla una carrera de bis, y se espera que muchos baby boomers nacidos entre 1946 y 1964 tengan una. Si esto te suena familiar, tomar conciencia de tu tipo de personalidad y función dominante seguramente te ayudará a que tu carrera de bis sea la mejor hasta ahora. No importa tu edad, un cambio de carrera puede traer un soplo de aire fresco a tu vida cuando comiences a hacer lo que debes hacer. Por ejemplo, Jay era un tradicionalista que estudió gobierno en la universidad, y luego trabajó como periodista y consultor de relaciones públicas al principio de su carrera. Obtuvo su MBA mientras trabajaba como analista financiero, pero luego terminó uniéndose al negocio familiar, que implicaba la fabricación de piezas para máquinas de coser industriales. Jay se convirtió en el presidente de la empresa, pero no estaba muy contento con ello. Mientras trabajaba para la empresa familiar, Jay comenzó a entrenar deportes de forma paralela, y lo disfrutó tanto que, a los 46 años, decidió iniciar una carrera docente. Jay ahora enseña estudios sociales e historia a estudiantes de secundaria y, aunque el cambio tuvo algunos desafíos, desearía haberlo hecho antes.
Ser un IST significa que Jay es un sensor dominante, por lo que no es de extrañar que le guste enseñar historia, ya que está llena de datos y detalles que puede compartir con sus alumnos. Los tradicionalistas como Jay también quieren creer en la misión de lo que están haciendo y ver los resultados claros de su esfuerzo. Así que, después de años a la deriva en el mundo de los negocios, Jay ahora está en su elemento, donde puede ver el beneficio de sus esfuerzos en sus alumnos todos los días. Por lo tanto, ya sea que vaya a la universidad o se enfrente a la edad de jubilación, puede beneficiarse al saber más sobre su personalidad. Para encontrar tu tipo de personalidad, comienza por determinar cómo interactúas con el mundo y asimilas la información. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál de los 16 tipos de personalidad es el más cercano a ti? Como se mencionó en el parpadeo anterior, el MT marca registrada incluye 4 escalas de preferencias, que básicamente le piden que se sitúe en un espectro entre dos opciones. La primera escala implica tu preferencia por la forma en que interactúas con el mundo, y te pide que te coloques en el espectro entre la extraversión, E, y la introversión, I. La extraversión puede describirse como mirar el mundo y preguntarse, ¿cómo puedo influir en esto? Mientras que introversión hace la pregunta, ¿cómo me afecta esto? Un rasgo común para quienes se inclinan por la extraversión es pensar hablando. Por ejemplo, los estudiantes extrovertidos suelen levantar la mano en clase antes de que su respuesta esté completamente formada en su mente. Si el profesor los llama, pensarán en voz alta y buscarán una respuesta concluyente. Los introvertidos, por otro lado, tienden a reflexionar sobre su respuesta en su cabeza hasta que llegan a una conclusión firme. Los introvertidos también tienden a tener energía al pasar algún tiempo a solas, mientras que los extrovertidos se energizan al estar con otras personas. En todas estas escalas, debe entenderse que nadie carece por completo de ambas características, aunque todos se inclinarán más en una dirección que en la otra, por significativa o minuciosa que sea. Si no estás seguro de qué lado de la balanza estás, pregúntate, si tuviera que pasar el resto de mi vida de una forma u otra, ¿qué preferiría? La siguiente escala de preferencias está entre la detección, S, y la intuición, N, y se trata de cómo se recibe la nueva información. Un sensor sería cualquier persona que se base en los 5 sentidos del tacto, el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído, y se preocupe por lo que se puede medir, y lo que está sucediendo aquí y ahora. Si bien los sensores confían en la experiencia personal, y son buenos para darse cuenta y recordar, los intuitivos confían en los presentimientos, y son buenos para obtener información, y reconocer las implicaciones futuras de una situación presente. Así, mientras que los sensores ven una situación y se preocupan por lo que es, los intuitivos se centran en lo que podría ser. Los intuitivos valoran la imaginación y, en lugar de concentrarse en el valor nominal de algo, pensarán en cómo interpretar esa información para descubrir su significado subyacente. Una diferencia rápida entre los sensores y los intuitivos es la forma en que unen algo. Los sensores observarán la pila de piezas de su nueva parrilla y se guiarán por las instrucciones, mientras que un intuitivo suele empezar a armarlas, de forma intuitiva. Las dos últimas partes de tu tipo de personalidad se refieren a la toma de decisiones y a si eres estructurado o espontáneo. En este punto, tienes una buena idea de si eres extrovertido o introvertido, y más bien un sensor o un intuitivo. Ahora, reunamos los dos últimos aspectos de tu tipo de personalidad. La siguiente escala de preferencias se encuentra entre dos estilos de toma de decisiones, pensar, T, y sentir, F. Los pensadores se sienten atraídos por la lógica, la objetividad y las conclusiones analíticas que no tienen en cuenta las emociones personales. Los que sienten emociones tendrán en cuenta sus valores personales, y harán lo que crean que es correcto. Por lo tanto, si bien se puede criticar a un pensador por ser demasiado impersonal en sus elecciones, un pensador empático y compasivo podría considerarse demasiado emocional. Al considerar de qué lado estás, ten en cuenta que la sociedad tiende a tener un sesgo de género al condicionar a hombres y mujeres a pensar y sentir, respectivamente. Así que, cuando decidas quién eres realmente, no pienses en lo que la gente puede esperar que seas. Un buen ejemplo es la historia de un estudiante universitario de primer año que fue sorprendido fumando marihuana en su dormitorio.
Las reglas de la escuela decían que cualquier persona sorprendida fumando recibiría una suspensión de un semestre. Sin embargo, el estudiante de primer año tenía un expediente académico sobresaliente sin incidentes previos, y le habían dado un dormitorio con 2 estudiantes mayores que sí tenían un historial de problemas. Además, el estudiante de primer año parecía genuinamente disculpado, y profundamente preocupado por la reacción de sus padres ante una suspensión. El decano de la escuela era un pensador y creía que las reglas eran reglas, por lo que era necesaria una suspensión. Sin embargo, el asistente encargado de decidir el castigo tenía la impresión de que la libertad condicional era suficiente. De hecho, creía que la escuela había cometido un error al colocar al estudiante de primer año con 2 alborotadores, y consideró que la suspensión podría perjudicar negativamente a una carrera académica que recién comenzaba. Así que, si crees que el decano tenía razón al sugerir el castigo según las reglas, probablemente seas un pensador. Pero si estás de acuerdo en tener en cuenta también todos los factores externos, lo más probable es que sientas algo. Ahora, la escala de preferencias final está entre juzgar, J, y percibir, P, y esto refleja cómo te gustaría que se estructurara tu vida, de forma estricta o de forma flexible y espontánea. Si te gusta el orden constante, y odias cuando las cosas no se resuelven, entonces probablemente seas un juez. Pero si te gusta la flexibilidad, y prefieres dejar tus opciones abiertas el mayor tiempo posible, caerás en el campo de la percepción. Piénsalo de esta manera: ¿preferirías que tu empresa publicara un boletín informativo todos los meses, independientemente de las circunstancias, o preferirías tener la flexibilidad de retrasar el boletín cuando no estés satisfecho con el contenido? Un juez preferiría un horario inequívoco y un perceptor preferiría mantenerse flexible. Reunir las piezas de tu tipo de personalidad puede aportar ideas útiles, pero recuerda que ningún tipo es inherentemente superior. Ahora es el momento de reunir todas tus opciones para descubrir tu tipo de personalidad. Al lado de cada opción había una letra, por lo que su tipo debería verse así: INF para introvertidos, intuiciones, sentimientos, percepciones, o EST para extrovertidos, sensoriales, pensadores, juicios. En total, hay 16 tipos posibles que pueden ayudarlo a ser más consciente de sus posibles fortalezas y dificultades cuando se trata de encontrar una carrera satisfactoria. Por ejemplo, ENF, o una persona extrovertida, con sentimientos intuitivos y que juzga, suele ser lo que llamarías una persona sociable, ya que una de sus mayores preocupaciones es el bienestar de los demás y la formación de relaciones sólidas. Esto los hace aptos para ser líderes, ya que también tienden a ser carismáticos y buenos para negociar. Sin embargo, también pueden involucrarse demasiado en el drama, y sumergirse en problemas que no merecen su tiempo y esfuerzo. Un IS, o una persona introvertida que siente y percibe, tiende a ser una persona paciente, cariñosa, amable y flexible con poca necesidad de poder o control. Esto los convierte en jugadores de equipo efectivos y leales, pero también significa que son susceptibles de tomarse mal los conflictos y las disputas, ya que su forma indirecta de expresarse a menudo puede malinterpretarse. Un INT, o una persona introvertida, que piensa intuitivamente y juzga, puede ser un perfeccionista ingenioso con un deseo de autonomía y plena confianza en sus planes e ideas, que pueden ser visionarios y perspicaces. Como tal, el INT tiende a no dejarse molestar por las críticas, y es capaz de ofrecer una excelente concentración, energía y determinación. Sin embargo, también pueden fijar expectativas demasiado altas, y tener tanta confianza que pasan por alto los defectos de sus ideas y no buscan una segunda opinión. Como puede ver, cada tipo de personalidad tiene fortalezas y debilidades. Pero desafortunadamente, algunas culturas tienden a promover las características extrovertidas del extrovertido como algo mejor que el enfoque interno del introvertido. Así que la gente asume que los extrovertidos tienen más posibilidades de éxito, pero esto no tiene sentido. La verdad es que ningún tipo de persona va a tener una ventaja sobre otra persona en la vida. Por ejemplo, una persona extrovertida que siente, piensa y percibe, suele estar orientada a la acción, y es excelente para negociar y resolver problemas, pero también puede centrarse demasiado en el aquí y ahora y no planificar adecuadamente el futuro. Un ENT, por otro lado,
tiende a sobresalir en la planificación anticipada y el pensamiento estratégico, pero también puede ser demasiado flexible y resistente a los compromisos. Además de eso, pueden actuar tan rápido que no seguirán los consejos de quienes los rodean ni considerarán plenamente los sentimientos de los demás. Así que no sucumbas a la creencia errónea de que un tipo te dará una ventaja sobre otro. Los tipos de personalidad se dividen en 4 temperamentos básicos, los 2 primeros son los tradicionalistas y los experimentadores. Por supuesto, no hay 2 personas exactamente iguales, pero en un sentido general, las personas con el mismo tipo de personalidad, o incluso solo 2 o 3 de las mismas preferencias, pueden tener mucho en común, especialmente en lo que respecta al trabajo. Entonces, si bien hay 16 tipos de personalidad, aquellos que comparten preferencias específicas caerán en uno de los 4 temperamentos. El primer temperamento abarca a los tradicionalistas, que son personas con S y J en su tipo de personalidad. En otras palabras, están percibiendo a los jueces. Algunos serán extrovertidos y otros introvertidos, por lo que habrá diferencias significativas entre ellos, pero puedes pensar en los temperamentos como las secciones de instrumentos de una orquesta. Encontrarás muchas diferencias entre los instrumentos de la sección de cuerdas, pero también tienen algo en común fundamental. Un buen lema para los tradicionalistas es, acostarse temprano, levantarse temprano, porque se alimentan del orden, la estabilidad y la conformidad. Los tradicionalistas son consistentemente consistentes y seguirán adelante con cualquier tarea que se les encomiende. Sin embargo, tienen una incapacidad para cambiar o adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas, así como una tendencia a evitar pensar a largo plazo. Dada su afición por el orden, no sorprende que alrededor del 50% de los oficiales de policía sean tradicionalistas. En general, este temperamento es adecuado para trabajar en estructuras organizativas sólidas con procedimientos operativos, expectativas y cadenas de mando claros. Cuanta menos confusión, mejor. Los siguientes son los experimentadores o perceptores sensoriales, ya que están compuestos por tipos que comparten S y P. El lema de este temperamento podría ser, come, bebe y sé feliz, ya que son un grupo aventurero, extrovertido e impulsivo. Las personas que tienen experiencia buscan marcar la diferencia en el mundo, y sus puntos fuertes incluyen el coraje, el ingenio, la improvisación y la voluntad de cambiar, adaptarse y correr riesgos. También suelen ser buenos con las herramientas y los instrumentos. En cuanto a las dificultades, las personas que las experimentan pueden ser tan impulsivas que pasan a tener un comportamiento irresponsable o infantil. También pueden ser menos que brillantes a la hora de reconocer patrones y establecer conexiones. No es casualidad que las personas con experiencia también aparezcan mucho en las fuerzas del orden, pero para ellos, es la emocionante imprevisibilidad lo que les hace querer convertirse en oficiales de policía, bomberos u otros socorristas. Se destacan en estos trabajos y en otros que ofrecen variedad, autonomía e imprevisibilidad. Los otros 2 temperamentos son idealistas y conceptualizadores. Varios temperamentos pueden formar un equipo bien equilibrado. Los siguientes en la lista de temperamentos son los idealistas, también conocidos como los que sienten intuitivamente, ya que comparten N y F en sus tipos de personalidad. El lema de este grupo es, sé fiel a ti mismo, ya que los idealistas buscan el crecimiento personal, la adquisición de conocimientos y la satisfacción en la autenticidad y la integridad. Los idealistas se sienten atraídos por trabajos significativos que exploren nuevas posibilidades, y que a menudo traten de los aspectos filosóficos o espirituales de la vida. Los puntos fuertes de los idealistas incluyen ser receptivos y aceptar a todo tipo de personas, la capacidad de sacar lo mejor de los demás y la habilidad para encontrar soluciones creativas. En el lado negativo, pueden ser malhumorados, demasiado emocionales, malos para manejar las críticas y ser disciplinarios y, por supuesto, demasiado idealistas e insuficientemente prácticos. Si eres un idealista que busca trabajo, es mejor que te mantengas alejado de los entornos competitivos y, en cambio, encuentres otros que sean democráticos y armoniosos. Los idealistas tienden a encontrar satisfacción en los trabajos artísticos y en las actividades que ayudan a las personas, como la enseñanza, la consultoría, el asesoramiento,
los recursos humanos y la divulgación comunitaria. Por último, pero no por ello menos importante, está el temperamento de los conceptualizadores o pensadores intuitivos que comparten las preferencias N y T. El lema aquí es: sé excelente en todas las cosas, ya que a los conceptualizadores les gusta ver grandes posibilidades en todas partes, y ser los agentes del cambio para lograr esas mejoras. Los puntos fuertes de los conceptualizadores incluyen la planificación y el diseño de soluciones innovadoras, la confianza y la inteligencia, y el reconocimiento de patrones y tendencias complejos. Entre las trampas a las que hay que prestar atención están la arrogancia, el desprecio por la autoridad, el ser demasiado complejo para que los demás lo entiendan, y la falta de interés por los pequeños detalles, así como por los sentimientos de los demás. El trabajo ideal para un conceptualizador será desafiante e intelectualmente atractivo con una buena cantidad de autonomía. Suelen prosperar en puestos de alta dirección y en campos como la ciencia, la tecnología, la medicina, el derecho o en una universidad donde están rodeados de colegas capaces. Es útil reconocer que, a pesar de las diferencias entre los 4 temperamentos, a menudo se unen para lograr un equilibrio armonioso. Piensa en lo que se necesita para mantener en funcionamiento una gran organización como un hospital. El departamento de finanzas necesita una persona altamente organizada, como un tradicionalista. El departamento de marketing y planificación necesita una persona con visión de futuro, como un conceptualizador. Los recursos humanos necesitan un idealista para promover el desarrollo personal. Y es probable que el director de operaciones sea un experimentador, alguien que se centre en el aquí y el ahora y que siempre esté listo para apagar el próximo incendio. Conocer su función dominante puede ayudarle a encontrar un trabajo satisfactorio. Conocer tu tipo de personalidad es genial, pero es solo el comienzo. En cada tipo de personalidad, encontrarás una función dominante, o el aspecto más fuerte de tu personalidad, y una función auxiliar, así como una tercera y una cuarta función que tienen menos influencia en tu vida cotidiana. Vale la pena conocer tu función dominante, porque cuando la utilices en el trabajo, te resultará fácil y placentero. En otras palabras, es como ser consciente de tu talento natural. Si tu tipo de personalidad es IST, ISF, EST o ESP, eres un sensor dominante, lo que significa que probablemente prefieras datos fríos y concretos, cuanto más específicos, mejor. También es probable que tengas un recuerdo que sea la envidia de tus amigos. Los sensores dominantes suelen brillar cuando están en condiciones de recopilar, analizar y poner en práctica esos datos. Quizás un puesto de investigación sería el trabajo de tus sueños. Si tu tipo es INF, INT, ENF o ENT, eres un intuitivo dominante, por lo que, en lugar de en los hechos, te centras en las implicaciones, en todo el significado y el subtexto que hay detrás de la fachada, y que otras personas no pueden ver más allá. También es probable que tengas una fuerte vena creativa, y estarás en tu elemento si puedes ejercitar tu imaginación u originalidad. ¿Has pensado en trabajar en publicidad? Si eres un ISP, INF, ESF o ENF, esto significa que eres una persona dominante, lo que sugiere que te iría bien en un trabajo que refleje tus valores personales. Las características comunes aquí son la compasión, la lealtad y la empatía, por lo que la satisfacción suele provenir de un trabajo que es personal y se centra en la experiencia humana, puede ser artístico o abogar por los clientes o las personas necesitadas. Y por último, IST, INT, EST y ENT son todos pensadores dominantes, lo que significa que probablemente seas muy bueno para superar las cosas conmovedoras para tomar decisiones estrictamente lógicas. Serás recompensado en cualquier situación que requiera que alguien tome decisiones difíciles, razón por la cual los pensadores dominantes son excelentes abogados. Una buena trayectoria profesional debe anticipar los cambios en tus intereses a medida que envejeces. Desafortunadamente, hay más de una forma de terminar con una carrera insatisfactoria. Debido a las expectativas depositadas en ti desde una edad temprana, es posible que te hayan empujado en una dirección en la que no tenías ningún interés. Sin embargo, muchas personas terminan yendo por el camino equivocado porque la mayoría de las educaciones tradicionales nos ponen en la posición de elegir una carrera cuando apenas hemos terminado la adolescencia.
Nuestras habilidades y capacidades se desarrollan y cambian constantemente, y para formar una personalidad completa y mantenernos satisfechos, debemos planificar una carrera que cambie junto con nosotros. Veamos cómo se produce ese desarrollo, empezando por el principio. Durante los primeros 6 años de tu vida, tu tipo de personalidad comienza a desarrollarse y, entre los 6 y los 12 años, se centra en tu función dominante. Si tienes sentimientos dominantes, empezarás a mostrar un fuerte sentido de empatía, o si eres un pensador dominante, una señal temprana podría ser convencerte lógicamente de que no te castiguen. Entre los 12 y los 25 años, tu función auxiliar, o habilidad secundaria, se hará más clara. Si eres un IST o un EST, esto significa que serás un sensor dominante y un pensador auxiliar, por lo que empezarás a darte cuenta de que no solo eres excelente para recopilar y analizar información, sino que también eres muy bueno para tomar decisiones. Durante este tiempo, también surgirán sus funciones tercera y cuarta, aunque es posible que aún no sean tan evidentes. Entre los 25 y los 50 años, tu tercera función, o tu tercera habilidad o interés más importante, se desarrollará realmente. Esto suele ocurrir después de cumplir 40 años, y puede coincidir con la crisis estándar de la mediana edad, cuando sientes un fuerte deseo de cambiar de profesión. Después de todo, si has pasado 20 años centrándote en la misma habilidad o interés, es natural sentir el deseo de cambiar las prioridades a algo muy diferente. Debes dedicar algo de tiempo a ese otro interés, ya sea tu función auxiliar, tercera o incluso cuarta, que a menudo se desarrolla después de los 50 años. Por ejemplo, Marty era un ISP, lo que lo convertía en un sensor dominante y auxiliar, con una tercera función de intuición y una cuarta función de pensamiento. Los sensores suelen tomar las cosas al pie de la letra, pero después de cumplir 38 años, la tercera función de Marty comenzó a hacerse más atractiva, y comenzó a cuestionar el significado subyacente de las cosas con más frecuencia. Independientemente de la edad que tenga lugar, este cambio de intereses no siempre lleva a un cambio de carrera, a menudo puede llevar a la creación de un nuevo pasatiempo, pero es aconsejable estar al tanto de estos cambios y entender por qué están ocurriendo. Haga coincidir su personalidad con su carrera ideal teniendo todo en cuenta al realizar una búsqueda de trabajo. La trayectoria profesional perfecta es aquella que reúne dos cosas, lo que se te da bien y lo que te interesa. Y la única forma de combinar tus puntos fuertes con tus valores e intereses es tener el tipo de autoconciencia que conlleva conocer tu tipo de personalidad y todo lo que ello conlleva. Por supuesto, hay pocas posibilidades de que alguien te envíe un correo electrónico de repente para ofrecerte el trabajo de tus sueños. En vez de eso, tendrás que hacer lo que puede parecer un trabajo en sí mismo, una búsqueda de empleo. Aquí, una búsqueda efectiva reúne todo lo que puede obtener al conocer su tipo de personalidad. El primer paso es, por supuesto, conocer tu tipo específico de personalidad de 4 letras, que incluye tus posibles fortalezas y debilidades, así como tus 4 funciones principales, y una lista de trabajos con el potencial de encajar perfectamente. El siguiente paso es tomar esta información, y considerar qué es lo más importante para usted. Si eres un ENFP extrovertido, intuitivo, sensible y perceptivo, es probable que desees un trabajo desafiante y variado que te permita conocer gente nueva, aprender nuevas habilidades y recibir recompensas por tu imaginación. Ahora, cuando puedas combinar eso con tus intereses, puedes buscar los trabajos creativos recomendados y ver qué periodista, director de arte y diseñador de vestuario son solo algunas de las sugerencias. O tal vez sus intereses lo guíen más hacia trabajos de marketing, como especialista en relaciones públicas o analista de estudios de mercado. Si lo tuyo es más la educación o el asesoramiento, encontrarás sugerencias como un consejero de rehabilitación, un maestro de educación especial, un trabajador social o un antropólogo. Es tu trabajo clasificar las que mejor te parezcan y concentrarte en las 5 mejores. Podrías preguntarte, si el dinero no fuera un problema, ¿qué trabajos estaría encantado de hacer gratis? Cuando tenga su lista, el siguiente paso es anotar todas las formas en que sus habilidades y puntos fuertes se utilizarían en estos trabajos. De esta manera, estarás preparado para explicar por qué eres un buen candidato.
También puedes enumerar ejemplos anteriores de cómo utilizar eficazmente esas fortalezas y habilidades, junto con casos en los que surgieron dificultades, para demostrarle a tu posible empleador que también conoces tus puntos débiles. A continuación, investigue un poco sobre su posible trabajo. Encuentre a alguien que lo haga actualmente, y vea si puede decirle cómo es realmente el trabajo. A veces descubrirás que lo que pensabas que era el trabajo de tus sueños puede no ser tan atractivo después de todo.